Son las 7:30 de la tarde, las 6:30 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a la redacción abierta en El Toro Televisión para analizar lo que es noticia este jueves 1 de diciembre. Lío monumental el que se ha producido en Úbeda. En Úbeda resulta que muchos padres están muy molestos, muy enfadados porque han sometido a sus hijos, a sus hijas, a la visión de un vídeo de violencia absolutamente gratuita y artificial en unos entornos que podíamos calificar de eróticos, como dicen los mismos padres en una carta que han emitido. Y bueno, el ayuntamiento en principio ha tenido que retirar ese vídeo, inapropiado a todas luces, para que lo vean los niños. ¿De qué vídeo hablamos? Vamos a verlo. No la hacía bien. Por eso se fue de su vida, acumulando ya denuncias en comisaría. Se ve que ese día tenía el momento buscado. Sacó del bolsillo su arma de policía recién retirado. Apuntando sin miedo en el pecho, abriendo fuego sonaron disparos. Ella cayendo hacia el suelo, viendo su vida y su sueño truncado. Ustedes se estarán preguntando como yo, ¿y para qué enseñan esto a las criaturas? Lo mismo que se preguntan los padres que han suscrito esa carta de la que les hablaba antes. Tenemos en comunicación a uno de ellos, don Pedro Latorre, que es padre de una alumna de un centro educativo de Úbeda. Muy buenas tardes y gracias por atendernos. Muy buenas tardes, gracias a ustedes. Dígame, ¿cuál era el propósito de la mente pensante que decide que los chicos tienen que ver ese tipo de vídeos? Bueno, en primer lugar, esto se encaja dentro de una actividad extraescolar, la cual debe formar parte del proyecto de centro y debe estar aprobada por el Consejo Escolar, y como actividad extraescolar es voluntaria y debe ser previamente informada a los padres. Bien, informada en toda su dimensión y extensión, los contenidos, los objetivos y los recursos didácticos, materiales didácticos que se van a emplear. Bien, no solamente fue el vídeo, ¿verdad?, sino que además hubo una exposición de carteles con un lenguaje absolutamente soez, lleno de palabrotas, de insultos, donde se visualizaba sangre, un auténtico esperpento. Estamos hablando de alumnos de 8 y 9 años, ¿de acuerdo? Inicialmente nos alertaron nuestros propios hijos, que no entendían cómo le habían expuesto a ellos este tipo de material, que eran menores de edad. Muchos padres relatan que algunos de sus hijos llegaron aterrorizados a su propia casa, ¿no? Eso es muy llamativo, que sean los propios chavales los que digan, oiga, que somos menores de edad, ¿dónde va usted con esto? Sí, que nos han sacado de la clase de educación física y nos han expuesto a esto, y que a nosotros esto no nos interesa, ¿no? Y aparte de que por muy loable que sea la intención, los recursos materiales y didácticos no eran los apropiados para la edad de los escolares. Todo eso, insisto, con una falta de diligencia, no solamente por parte de nuestro centro, sino, creo yo, me atrevo a decir, por parte de todos los centros que acudieron a esta actividad organizada por una institución política, ¿no? Y para mayor enjundia del asunto, nuestros hijos fueron fotografiados sin nuestro consentimiento y sus imágenes expuestas en la página de Facebook del Ayuntamiento de Úbeda. Y creemos que eso es un uso espurio y político de la imagen de nuestros propios hijos. Supongo que el ayuntamiento, además de retirar el vídeo, habrá retirado esas fotografías. No, yo me he dirigido a ellos personalmente en varias ocasiones, y ya la vamos a hacer por la vía oportuna, y no lo han retirado en absoluto, ni siquiera han tenido el detalle de contestarnos a nuestra solicitud, ¿verdad? Discúlpeme, políticamente el ayuntamiento de Úbeda, ¿de qué signo es? Del Partido Socialista. ¿Pero gobierna solo, gobierna con Podemos? Sí, gobierna con mayoría absoluta. Pues vale. En fin, pues... Nosotros creemos que hay que educar en positivo, ¿no? Y educar en positivo implica que, si quieren abordar algún tema relacionado con la violencia de cualquier naturaleza, podían haber expuesto imágenes de familias que se quieren, que se abrazan, donde impera el amor, el respeto, la ayuda, no utilizar este tipo de recursos que lo que generan básicamente es desarmonía, fractura social y desconfianza. Sí, la imagen que queremos que se llevan nuestros niños, aparte de que atenta y viola quizá con algún articulado, en el concreto el artículo 5 de la ley del menor, que, si me permite, dice en toda su extensión que los niños no pueden, el artículo 4, ¿no?
que los niños no pueden exponerse a imágenes que impliquen un atentado contra las relaciones interpersonales, que impliquen violencia y odio. Y bueno, nosotros reivindicamos que el centro debe ser diligente a la hora de participar en actividades extraescolares, seleccionando y analizando a aquellos recursos que se van a emplear y que pueden violentar la integridad emocional de nuestros propios hijos. Porque muchas veces creemos que el mensaje es todo lo contrario, ¿sí? Desconfiad de vuestros propios compañeros, incluso de vuestros propios padres, ¿no? Y Tienen más, no está... da la sensación de que tienen más cabeza los chavales que los que les enseñan. Bueno, nosotros aquí en este caso creo que ha sido una falta de diligencia y de responsabilidad por parte del centro, donde hemos depositado nuestra confianza y creo que no han sido lo suficientemente responsables para saber a dónde llevaban a nuestros hijos. Y de hecho queríamos haber tenido la información previa para saber qué le iban a exponer, porque esto no es de este año, esto ya es una constante. Lo que pasa es que este año nuestros propios hijos nos han alertado de que eso no era apropiado para ellos, niños de 8 años, ¿eh? Ujú. Y bueno, educar en positivo parece ser que no es el relato oficial, que hay que apuntalar el relato de la discordia, ¿no? Y del miedo. Y nosotros, evidentemente, también estamos en contra de que nuestros hijos se utilicen como arma política. Y de aquí le vuelvo a pedir al Ayuntamiento de Úbeda que retire inmediatamente al menos la foto de mi hija, que está expuesta en su página. Señor Latorre, pues le mando un abrazo, han hecho ustedes lo adecuado y a ver si terminan culminando con toda esa cosa que tienen que quitar y que tienen que dejar las cosas en Sí. sus justos términos. Si me ¿verdad? permite, aparte le queremos agradecer que nos hayan dado audiencia, porque ningún medio, y hemos incluso llamado a medios de comunicación locales, no nos ha hecho caso para nada. Y esto, aparte de la denuncia de la policía, es una cuestión propia de Úbeda, de los escolares de Úbeda que han sido sometidos a un acto político sin ningún criterio pedagógico. Y quiero destacar que hasta el día de hoy ustedes son los únicos medios que nos Bueno, han permitido manifestar nuestras reivindicaciones, y esto deja entre líneas temas muy graves que están sucediendo hoy en nuestro entorno, incluso más cercano. pues aquí nos tiene a su disposición. Muchísimas gracias, insisto. Muchas gracias a Bueno, ustedes. hoy hemos conseguido, antes del partido de fútbol de España-Japón, un éxito. Y es que se acordarán ustedes del lío monumental en el Colegio La Salle de Palma de Mallorca. Es un colegio concertado en el que hubo una trifulca con una profesora de catalán que llamó a la bandera de España trapo y que, a pesar de que los estudiantes tenían permiso de jefe de estudios para colocar una bandera a propósito de la selección de fútbol, etcétera, etcétera, pues expulsó a 32 de estos muchachos porque, según ella, eso era un trapo y que hacía eso puesto ahí, y mire usted y mire lo otro. Bueno, hoy tengo que contarles que la dirección del colegio finalmente se lo ha pensado y ha decidido autorizar que la bandera de España se exhiba en las instalaciones del colegio los días de partido. Bueno, conclusión, que si esta bandera apareció en los de primer curso, creo que de bachillerato, hoy está en casi todos los cursos de ese mismo colegio, porque ya pues, la gente se ha dado cuenta de que aquí hay un intento político de dejar fuera del colegio la bandera de España, como el que la niega, pues como hacen en territorios indepes. Bueno, pues me alegro mucho de que las cosas en Palma, por lo menos en lo que toca al Colegio La Salle, hayan mejorado. Tenemos que hablar del juicio del accidente del Albia. Ya saben que le costó la vida a 80 personas, saben que es un juicio largo. Hoy hablaba un experto en seguridad y decía que hay un sistema que frena y que guía pues el tráfico ferroviario, que se conoce como el Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario, ERTMS. Hoy han reconocido ante el juez que si este sistema, que estaba apagado y que no llegó a instalarse a tiempo, se hubiera instalado, pues eso hubiera evitado el accidente, porque incluso queriendo el maquinista no hubiera podido alcanzar las velocidades que afectaron al tren y que produjeron el fatídico accidente de Angrois. La cuestión ahora es
que queremos saber quién autorizó que el servicio se pusiera en marcha incompleto, con algo tan importante como el sistema de guía automático o electrónico del propio convoy ferroviario, que debía haber estado y que no estaba. Y que, como nos dicen los técnicos, con eso simplemente se hubiera evitado el accidente. Máxima expectación ante la comparecencia del exjefe de seguridad de la Agencia Ferroviaria Europea en el juicio del Albia. Christopher Carr, responsable del Departamento Ejecutivo de la ERA, ha asegurado ante el juez que Adif ni evaluó ni mitigó el riesgo de quitar el sistema RTMS. Creo que en este caso el riesgo de descarrilamiento no se percibió y no se mitigó. Además de cargar contra Adif, carga también contra Renfe. Asegura que ambos debían haber analizado el riesgo, ya que si el sistema de frenado RTMS no se aplicaba en la vía, había otras medidas que podían reducir el riesgo. Hay otras medidas que igual no son igual de efectivas que ETCS, pero que pueden reducir el riesgo a un nivel aceptable. Incluso ha reprochado la puesta en marcha de la línea al abogado del Estado. Si está en marcha la línea en 2011, en menos de 2 años, hay un accidente, uno de los peores de la historia. Interrogado también sobre si había servido con una mejor señalización, Christopher ha advertido que aunque hubiera señales adecuadas, se estaba dependiendo totalmente del maquinista. Puede ayudar a reforzar la seguridad, pero no ofrece el mismo nivel de protección que ofrecería un sistema de supervisión de velocidades a bordo. Una declaración muy clave para las víctimas del accidente. Porque si no llega a ser por la Unión Europea, aquí pues lo que había era una falta de independencia total, testigos aleccionados y el informe que hizo el gobierno sobre el accidente pues dijo que el único responsable era el maquinista. Y menos mal que a la ciudadanía pues nos queda Europa. Finalmente, el juicio, que se alargará durante más de 9 meses, depurará las responsabilidades de aquel accidente en la curva de Agrandeira que dejó 80 víctimas y 145 heridos. Bueno, pues vamos a territorios más estrictamente políticos. Esta mañana a las 11, diputados y senadores del Partido Popular han manifestado a la puerta del Congreso su disconformidad con las acusaciones de Irene Montero. Como recordarán, la ministra de Igualdad dijo que el Partido Popular pues cultivaba, favorecía la cultura de la violación, y hoy la respuesta se la han querido dar a las puertas del Congreso de los Diputados. Lo vivido ayer en el Congreso de los Diputados ha sido uno de los episodios más vergonzosos de la democracia, y es que la actual ministra de Igualdad, Irene Montero, acusó al Partido Popular de promover la cultura de la violación. Con esto y con la polémica de la ley del solo sí es sí, que continúan rebajando penas a abusadores sexuales, el Partido Popular ha hecho una protesta en frente del Congreso de los Diputados, tanto los diputados del Congreso como del Senado. Cuca Gamarra ha exigido la dimisión inmediata o, en su caso, el cese de Irene Montero, y ha pedido a Pedro Sánchez que pida disculpas porque las víctimas se encuentran solas. Se puede rectificar, y es lo que le exigimos al Gobierno de España, es lo que le exigimos a su máximo responsable de la ley que se está aplicando y de la política que se desarrolla en nuestro país. Las víctimas de agresiones sexuales necesitan unos poderes públicos que las protejan, necesitan unos poderes públicos que no les den la espalda. Necesitan unos poderes públicos que legislen bien. Están tratando de tapar las verdades con insultos, subir el tono, subir el grado de los decibelios en los discursos no tapa los problemas. Los españoles saben perfectamente que hay ministros que mienten, que hay ministros que hacen chapuzas en las leyes y sobre todo que hay un presidente del gobierno que antes muerto que reconocer un error. Y de repente en ese acto se han personado los 52 diputados de Vox. Y, oh sorpresa, les han dicho que no habían sido invitados. Lo dejamos ahí, ¿verdad? Bueno, estas son las cosas. Por cierto, hay que contar que hoy en el Congreso Vox se la ha devuelto a Montero. Concretamente su diputada Patricia de las Heras, que ha vinculado al Gobierno con los que defienden a los violadores porque facilita que se reduzcan las penas. No cederemos ante sus chantajes, como sí hacen ustedes con los de siempre. Comunistas, separatistas, golpistas, malversadores, pederastas, violadores y aquellos que defienden a los condenados por terrorismo, es decir, filoetarras. Les pido de nuevo que cada vez que suban a esta tribuna no suban a herir y a ofender.
suban a defender sus posiciones políticas sin ofender y sin herir. Bueno, y aquí es donde yo tengo que apostillar que ese marcador que tanto ofende a este gobierno, de los que se han beneficiado de una ley que es un disparate, la ley del solo sí es sí, de cómo abre, no abre gateras, abre verdaderas agujeros negros por los que se cuelan con avispados abogados los que ya han presentado el recurso para que les apliquen el beneficio de la nueva ley. Y muchos se van a la calle. Hoy, la cosa cómo está. Hoy hemos tenido dos pronunciamientos. El primero en Alicante, donde la Audiencia Provincial ha dado orden para que excarcelen a un preso que estaba condenado por agresión sexual a través o constitutiva, como dicen en la justicia, de violación, al aplicarle los supuestos que contempla la conocida ley del solo sí es sí. Es un encarcelado sobre el que la condena que pesaba sobre él era de 6 años, una sentencia de 2010, y bueno, pues esto y una decisión similar que han tomado en una audiencia gallega, que ahora la vamos a ver, eleva cuantitativamente a 43 los que han obtenido rebaja de condena y a 12 los excarcelados. Aquí lo ven. Liberado un condenado a 12 años por agresión sexual sin terminar la pena gracias a la ley del solo sí es sí. Bueno, como viene una carrera de éxito de esta ley, cuanto antes la reformen, luego les hablaré de eso porque ya hay gente en el PSOE que dice esto nos está haciendo muchísimo daño, señores del gobierno, rectifiquen la puñetera ley y acaben con este problema, que este goteo va a tener consecuencias negativas a la hora de ir a votar en mayo. Y los afectados pues le van diciendo a Sánchez, oiga, ya está bien, hombre, de este problema añadido, gracias a la incompetencia y a la arrogancia de Irene Montero. Ayer les contábamos cómo, anteayer les contábamos cómo incluso Joan Baldoví, que es un hombre pues próximo a la mayoría que apoya a Sánchez, le decía al gobierno, oiga, rectifiquen lo que tengan que rectificar, déjense de monerías y acaben con esto, porque esto nos está produciendo una verdadera sangría electoral. Bien, y hablemos un poquito de economía, porque resulta, esto es muy llamativo, resulta que hoy sabemos por qué Sánchez no quiere rebajar el IVA de los productos alimenticios básicos, como le ha pedido en innumerables ocasiones el Partido Popular. Pues la cosa es que en lo que llevamos de año, el gobierno Sánchez lleva recaudado solo por IVA más de 3.000 millones más de lo previsto. 3.000 millones más de lo previsto, que se deben fundamentalmente a la inflación. E incluso son 3.000 millones más de lo previsto, a pesar de que hay, como saben, un descuento del IVA en los recibos de la electricidad y otro descuento del IVA en los recibos del gas. Pues bueno, a pesar de eso, que nos cuesta una pasta a todos los españoles, el gobierno ha recaudado 3.000 euros más, 3.000 millones de euros más. Todo tenía una explicación cuando el gobierno se negaba rotundamente en rebajar el IVA. Hasta el momento ya han recaudado casi 3.000 millones de euros más que el curso pasado. Han pasado de 72.500 millones de euros en 2021 a 75.345 millones en 2022. Recordemos cuando la oposición pedía al presidente rebajar el IVA de la luz y del gas al 5%. Podemos bajar el IVA al 4 o el 5% en la electricidad y en el gas. ¿A qué esperamos? ¿Por qué no lo hacemos? Y el gobierno respondía de esta manera. Afortunadamente no nos conformamos con medidas cosméticas ni con vaciar las arcas públicas. No fue hasta junio cuando el presidente del gobierno cedió a disgusto el bajarlo. A su vez, hasta el mes pasado, las empresas han abonado a la agencia tributaria casi 37.000 millones de euros, la segunda cifra más alta de la historia, solo superada por la recaudación excepcional del año 2007 en pleno pico de la burbuja.
La única explicación a este gran ingreso tributario es por los grandes beneficios que están experimentando las empresas. Al fin y al cabo, la inflación hace que las corporaciones pongan márgenes más altos y, por ende, los ingresos sean mayores. A eso se le suma que los impuestos que pagan las grandes multinacionales, bancos y energéticas duplican a los del 2021. Pues bien, todo tenía un porqué y ahora queda la duda. ¿A qué irán destinados esos casi 3.000 millones que el gobierno ha recaudado de más? A comprar votos. Ya lo verán, ya lo verán. Por cierto, cara dura, Pedro Sánchez, pues hay pocos que le ganen. La cosa es que él dice que las medidas tomadas para el control de la inflación son mano de santo y que gracias a este gobierno tenemos la inflación bajita. Podemos afirmar que las medidas que hemos ido desplegando a lo largo de estos 6 meses largos de guerra en Ucrania están funcionando. Medidas decisivas para que hoy España tenga el nivel de inflación más bajo, repito, el más bajo de toda la zona euro. Lo que no dice Sánchez es que tenemos el nivel más bajo de la zona euro porque tenemos esas medidas. Si desaparece los 20 céntimos por cada litro de combustible en la gasolinera, si desaparece la contención del IVA en la electricidad o la reducción del IVA en el gas, volveremos a tener una inflación de las más altas del conjunto de la eurozona. Eso es tan simple que lo entienden hasta los que nada saben de economía. Es la respiración asistida de las medidas que ha tomado el gobierno en reducir la fiscalidad la que hoy, es verdad, nos permite mirar a Europa con una posición incluso de cierta ventaja. Hay países en Europa, Francia está en el 7,1, Italia está en el 11,3 y bueno, la media europea está en el 10%, siendo que la de España es más baja. Y eso es verdad y me alegro mucho de que sea así. No tiene que ver una cosa con la otra. Ahora bien, ojo con lo que esté por venir, porque así que desaparezca la respiración asistida, el enfermo vuelve a la UCI. Así que reduzca el gobierno el descuento de los 20 céntimos por litro, volverá a subir la inflación. Se lo adelanto, ya verán cómo es así, porque cada vez el gobierno se muestra más decidido a reevaluar eso de los 20 céntimos por litro y que sea, como dicen, les gusta decirlo mucho, pero nunca se cumple lo que dicen, que solo se beneficien del descuento los más necesitados. Vean cómo ya van echando globos sonda que apuntan en esa línea de dirección política. Tenemos algún titular que demuestra que el gobierno está, a ver si me lo encontráis por ahí, en el fondo del baúl. Y si no, pues seguimos adelantando hacia otros temas, que hay muchos y tenemos muchos en el escritorio. Ahí está. El gobierno eliminará el descuento de gasolina si el precio del crudo sigue bajando. ¿El precio del crudo va a seguir bajando? Pues hombre, ha bajado un poco, sí es verdad. Ya veremos si eso se mantiene, pero en cualquier caso, ese es el tipo de anuncio globosonda de quien quiere reducir el impacto del 20%, de los 20 céntimos por litro de gasolina, que es lo que me temo nos vaya a pasar a nosotros. Bueno, y hay un clima absolutamente patético, delirante, diría yo, por las cartas, no sé si son 7 ya, las cartas pirotécnicas las llaman. Llamarlas cartas bomba parece un poco exagerado. Son cartas que han remitido, la de Sánchez, la que llegó a la Moncloa para Sánchez, hace 7 días que la descubrieron. Nos hemos enterado ahora porque, mire usted, ahora es cuando conviene. Como le decía un presidente socialista a un periodista también socialista, ahora, mire, Iñaki, nos conviene cierta crispación. Bueno, pues no sé a quién le convendrá qué, pero de repente han empezado a aparecer cartas pirotécnicas con algún contenido de algo explosivo. Hay alguna a la que la llaman carta incendiaria, no sé exactamente por qué, pero esto huele a aquella situación, ya se acordarán de aquel clímax de las balas. Cuando todo el mundo recibía balas, no eras nadie si no te mandaban alguna bala. La navajita ensangrentada, el loco del Escorial, en fin, todo aquel momento, pues ahora lo estamos viviendo gracias a cartas con algo que explota. Unas cartas que, por cierto, vamos a ver, ¿quién está dispuesto a creer que alguien manda ese tipo de cartas escribiendo de puño y letra la dirección, el remitente, etcétera, etcétera, etcétera? Eso no encaja mucho, ¿verdad? Pues eso es lo que tenemos.
Las han recibido en el Ministerio, en el Ejército del Aire, en el Ministerio de Defensa, en la base aérea de Torrejón, en Moncloa, y la que explotó, la primera de las que conocimos ayer, en la Embajada de Ucrania en Madrid, causó heridas leves a un vigilante de seguridad. Vamos a ver de qué va esta historia. Ya son 7 los sobres bomba que se han recibido en España en los últimos días. El primero en recibirlo fue el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado 24 de noviembre en el Palacio de la Moncloa. Aunque lo cierto es que no ha trascendido hasta ahora porque el Gobierno no lo notificó ni a la Fiscalía ni a la Audiencia Nacional. El primero del que tuvimos conocimiento fue el de la Embajada de Ucrania, que provocó un herido leve. Y a última hora de la tarde del miércoles se informó de otro incidente parecido en una empresa de armas en Zaragoza. Pero hoy han llegado otros 4 sobres más, a la base aérea de Torrejón de Ardoz, al Ministerio de Defensa, a la Embajada de Estados Unidos y al Ejército del Aire. Pero atención, porque todos estos sobres tienen características muy similares. Son sobres pequeños de color marrón, llegan por correo ordinario, sin remitente y escritos a mano. Y lo más importante es que todos son de fabricación casera y con material pirotécnico en su interior. En todos los casos, la policía ha activado el protocolo antiterrorista y advierte que es muy probable que se detecten más cartas. Los primeros datos de la investigación apuntan a que los sobres son enviados desde el interior del país. Existe apariencia de que han sido remitidos desde el territorio nacional. Uno de los remitentes de estos sobres, el embajador ucraniano, apunta a Rusia como responsable de estos sobres. Sin embargo, la embajada rusa en España ha condenado explícitamente estos ataques. Unos sobres bomba que ya está investigando la Audiencia Nacional. Aunque hay una pregunta que nos hacemos todos: ¿por qué Moncloa ha tardado una semana en comunicar esta amenaza recibida contra Pedro Sánchez? La verdad es que me ha emocionado escuchar a este caballero que teníamos al principio, Pedro Latorre, decir que esta es la única cadena que les ha hecho caso a los padres de Úbeda, que están indignados porque les someten a sus hijas, a sus hijos menores, 8 o 9 años, a visionar pues, vídeos con violencia gratuita, artificial, en fin, en unos entornos así como eróticos que no hay ninguna obligación ni necesidad de que se les pretende informar a criaturas de esa edad con esto. Bueno, y él me agradecía, o nos agradecía al Toro Televisión que estuviéramos aquí para escuchar ese tipo de cosas. Nosotros siempre estaremos del mismo lado, y ustedes lo saben. Así es que este es el momento en el que les ruego recapaciten y piensen que la mejor manera de ayudarse es ayudarnos, formando parte de ya el extensísimo club de amigos del Toro Televisión, que se acerquen a él, que implica un pago mínimo, mucho menor que la suscripción a un medio de comunicación, pero que con eso lo que hacen es garantizar que exista este medio, que tenga más capacidad, más musculación, que esté en todo el territorio nacional, que puede llegar a todos los españoles y que de esa manera pues, seamos los portavoces de esas ideas que compartimos, de esas ilusiones que nos son propias, de esa idea que tenemos de España y de las libertades que algunos parece que están muy interesados en cercenar. Bueno, además, importante, el Club de Amigos organiza una cena navideña en la que pues, han puesto muchísimo cariño. Se trata de compartir un menú exquisito en el restaurante Ilumbe de Alcobendas. Esto va a ser mañana viernes, 2 de diciembre, a partir de las 9 de la noche. Tiene el elemento añadido, la ventaja, de que además de disfrutar del menú, ustedes van a poder disfrutar del directo de uno de nuestros programas estrellas, concretamente el de la noche. Y ahí vamos a estar, y con ustedes vamos a estar, pues buena parte de esta gran familia que ven de este lado de la televisión. Así es que podremos departir, podemos felicitarnos la Navidad y podemos conocernos un poquito mejor. A nosotros esto nos fascina, nos encanta. Eso sí, las plazas son limitadas, o sea que quedan algunas. Espabilen si quieren venir porque eso se va a terminar llenando y no va a haber más plazas. ¿Cómo?
reservar una de esas plazas? Muy fácil, el teléfono del Club de Amigos, 91 616 2464, o a través de las direcciones de redes sociales que aparecen aquí abajo, debajo del teléfono, exactamente debajo del teléfono. Tenemos también la lotería de Navidad, porque no nos gustaría que nos tocara solo a nosotros. Por eso queremos hacerle partícipe de la lotería del Toro Televisión. Y pues llega la Navidad, es el momento de hacer regalos, es el momento de hacerse autorregalos, cada vez más frecuente. Les quiero hablar de los relojes manuales del Toro Televisión. Son un verdadero regalo. Se puede elegir entre el modelo de hombre y el modelo de mujer, pulsera de silicona, caja de acero inoxidable, cristal mineral recubierto de zafiro, un dial luminiscente para poder verlo en la oscuridad, y tiene funciones para ver en qué mes estamos, qué día de la semana. Son sumergibles los dos, el de hombre y el de mujer, hasta 100 metros, tienen garantía 2 años. En fin, si necesitan recabar alguna información adicional para comprar alguno de estos relojes, para regalarlo, pues no duden en llamar al Club de Amigos, donde les van a despejar cualquier duda que puedan tener de carácter técnico o de uso de estos relojes. Bueno, volvamos al tema de las cartas pirotécnicas. Es un poco llamativo llamarles cartas bomba. En cualquier caso, quiero hablar de todo ello con don Serafín Giraldo, que es director de H50, que es un medio informativo de policías y hecho por policías, que es a su vez policía y que es formador de policías. Don Serafín Giraldo, muy buenas tardes, gracias por atendernos. Hola, muy buenas. Ahora, te escuchábamos algo mal, no sé si alguien puede perfeccionar el sonido, nos irá muy bien. ¿Qué opinión tiene usted de esta oleada de cartas que se escriben a mano, que tienen las mismas características y que han llegado a la Embajada de Estados Unidos, a la de Ucrania, a Moncloa hace 7 días? Nadie sabe por qué no se había conocido este asunto irregular y peligroso. Y a un montón de sitios más, el Ejército del Aire, la base aérea de Torrejón, en fin, defensa. ¿Qué pasa y qué deducciones saca usted de todo? Bueno, buenas. En este momento estamos en fase de investigación. Son 2 unidades las que tienen que investigar los hechos. Una es los TEDAS, que efectivamente tienen que elaborar un informe, y en segundo lugar, Policía Judicial, que está elaborando también una investigación. Las consecuencias, en principio, y con lo que se ha publicado, es que parece que buscan una repercusión mediática, es decir, que no hay un objetivo hacer daño, que no hay un objetivo causar daños físicos, que no hay un objetivo de causar un terror, sencillamente una repercusión mediática, que pueden evidentemente estar siendo por una o varias personas, estar siendo enviadas por una o varias personas. Y parece que el objetivo primordial es amenazar, y las hipótesis que se pueden barajar es que sea una persona evidentemente con ciertas deficiencias de carácter psíquico, o bien una serie de personas que, un acto coordinado, tratan de hacer propaganda en esta guerra que estamos sufriendo, en esta guerra de Ucrania. En principio son las conclusiones que a priori podemos sacar. Bueno, tal vez podamos avanzar un poquito más. La bomba que estalló, la carta pirotécnica o carta bomba, como se la quiera llamar, que estalló en la Embajada de Ucrania, esa sí produjo daños, aunque leves, a un vigilante de seguridad que intentó abrirla o que intentó manipularla. Es decir, quien envía estas cartas algo sabe de todo esto, esto no es conocimiento público. Se resguarda poco, porque escribe a mano las direcciones, eso es un poco inusual. En fin, mandarlas por correo deja un poco en evidencia también al servicio postal, porque ahí se supone que alguien tiene algún detector de la pólvora o del explosivo que incluyan estas cartas o estos sobres pirotécnicos, como algunos les llaman, porque por lo visto los contenidos en explosivos son los que pueda tener un cohete no sé de qué dimensiones. ¿Cómo lo ve? Bueno, en principio la investigación, es que se escucha muy mal, la investigación corre a cargo, como dije antes, del TEDAS, y efectivamente, como bien oí al principio de tu
en conversación de tu alocución, las características del paquete son específicas. Efectivamente, está escrito a mano. Es un paquete que contiene explosivo pirotécnico. En algunos medios han dicho que plástico. Yo tengo mis dudas. Medios pirotécnicos que es fácil de conseguir. Recuerda que vivimos en España, donde la pirotecnia es muy usada. Hay que saber si esta persona o personas tienen una capacidad técnica, porque tanto tú como yo podemos conseguir un explosivo pirotécnico, pero lo que no tenemos es capacidad técnica para hacer explosionar ese explosivo cuando se abre una caja. Por tanto, esta persona evidentemente tiene características o tiene conocimientos técnicos del uso de este tipo de explosivos de fácil conseguir. Y luego la Policía Judicial tiene que investigar, está investigando efectivamente el origen de esta carta, el recorrido, si tiene algún tipo de huella y la caligrafía de esta carta. Por tanto, sí que es cierto que indicios delictuales hay para tirar de la investigación, para conseguir una investigación. También sabemos, y así se ha anunciado, que en Moncloa llevan 7 días, al parecer se había ocultado, que también había llegado una carta de similares características. Por tanto, la investigación puede estar ya bastante avanzada. Porque usted está dando por hecho que Moncloa, cuando recibió esa carta, denunció a los servicios de la policía o de la Guardia Civil o del propio Palacio de la Moncloa que había llegado ese sobre, pero no demos todo por hecho, ¿no? Oye, es que se le ha cortado la parte final. Sí, no, le decía que yo no daría por hecho que Moncloa hubiera puesto en conocimiento policial que habían recibido hace 7 días esa carta. Pues entonces es un grave error el que han cometido desde Moncloa, porque estos hechos yo doy por supuesto que los tiene que conocer la unidad policial, porque desde luego es una actividad delictiva y ocultar delitos no es lo propio, no es lógico, y menos de Moncloa. Si llega una carta a cualquier destino, se tiene que poner en conocimiento tanto de la policía o de la Guardia Civil, que son los encargados de investigar hechos delictivos. Por tanto, ocultar estas situaciones puede generar, puede generar un peligro para la sociedad, porque a lo mejor no se toman las medidas necesarias en otros centros. Por ejemplo, precisamente en la Embajada de Ucrania, precisamente en empresas militares donde también han sido enviados, o en la Embajada de Rusia. Por tanto, si no se ha puesto en conocimiento, se ha cometido un grave error. Exacto. El condicional por delante, si no se ha puesto en conocimiento, lo comparto plenamente con usted, yo no soy quien para sacar conclusiones, me parece muy raro que así que llegó el primer explosivo y se comprobó que explotaba la Embajada de Ucrania, no hubiéramos sabido inmediatamente que antes había llegado uno a Moncloa y no lo hemos sabido hasta un día después. Por cierto, esto de las cartas con explosivos no es ni la primera ni la última vez que se produce y es como diríamos, es como un abanico. Siempre se producen varios casos a la vez. En un corto espacio de tiempo siempre hay pues una serie de envíos que llegan unos, que alguno explota, que otro no, que otro se interviene, que en fin, que no se llega a abrir o lo que sea. Siendo que las cosas, el procedimiento policial está más que acreditado, pues es clave que quien recibe el primero dé el aviso para poner en prevención a los servicios de la policía, ¿no? Sí, efectivamente. En principio son datos, son hechos que se tienen que anunciar públicamente, que tienen que salir en los medios. No creo que dificulte la labor de investigación precisamente hablar en medios o propagar en medios que ha ocurrido esto. Lo que hace es, de alguna manera, que estos organismos que también pueden estar amenazados se protejan. Por tanto, fíjese, en una investigación es cierto que no se pueden dar detalles, es cierto que a veces conviene reservarse parte de esa investigación, pero también es cierto que en muchas investigaciones tiene que conocerla la sociedad, sobre todo estas de este tipo, cuya repercusión debe ser inmediata debido a que hay organismos, hay instituciones, hay personas que tienen y deben protegerse, ya sea de una persona con las facultades mentales disminuidas o ya sea de una organización que lo que trata es hacer propaganda. No sabemos, ¿no? Todavía hay muchas hipótesis abiertas, pero es algo que deberían propagar, que deberían de alguna manera dar a conocer para realizar esas medidas de prevención que ahora se están realizando.
Serafín Giraldo, un placer enorme tenerte en el programa. Te agradezco mucho tu intervención y tu opinión. Y no me negarás que lo que sí es una cortina de humo espectacular, porque mientras se habla de las cartas con explosivos, pues a lo mejor se habla menos de Irene Montero, a lo mejor se habla menos de que los violadores y los agresores sexuales salen de la cárcel, etcétera. Eso lo digo yo, que no quiero comprometerte. Muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo. Bueno, un abrazo. Igualmente. Tengo que contarles que algo que parecía que iba muy bien, al final ha descarrilado. Se trata de que Vox no va a apoyar los presupuestos de la Comunidad de Madrid, los presupuestos del gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Lo contaba así Rocío Monasterio. Nosotros presentamos unas propuestas al Gobierno y se nos ha respondido pues, con unas propuestas que no son aceptables para Vox, que suponían y suponen pues, una humillación a los votantes de Vox. No podemos apoyar un presupuesto en base a esas enmiendas y nosotros mañana tendremos que registrar nuestras enmiendas para que todos los madrileños las conozcan. ¿Qué propuestas son esas de las que habla Rocío Monasterio? Pues en primer lugar una rebaja de impuestos de mayor calado, en segundo lugar una subida salarial a los médicos, en tercer lugar la gratuidad de la formación profesional y también la derogación de la ley trans, una ley trans que existe desde tiempos de Cristina Cifuentes, que es uno de los grandes elementos de discordia en la relación entre Vox y el Partido Popular de Madrid y que hoy se ha visto pues, afectada por un anuncio de la propia presidenta de la Comunidad Autónoma Madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Claro, que la gente, lo fácil no es eso, lo correcto es Isabel Díaz Ayuso. Isabel Díaz Ayuso ha dicho hoy que va a suprimir la autodeterminación de género de la ley trans de Madrid. Dijo usted que se confunde lo que eres con lo que quisieras ser. Y cuando en la adolescencia muchas veces todo está mezclado. Absolutamente de acuerdo con usted. Entonces, si usted mantiene todo esto, si usted cree en todo esto, ¿por qué mantiene esta ley? ¿Por qué no la deroga? La pregunta es si voy a eliminar el concepto de autodeterminación de género de la legislación vigente en la Comunidad de Madrid. Y la respuesta es que desde este grupo parlamentario, porque esto se hace desde aquí, desde esta Cámara, la respuesta es sí. La traeremos al siguiente pleno para que sea derogada. Bueno, pues eso sí que puede considerarse un cierto avance conseguido por Vox, aunque no les ha parecido suficiente para apoyar los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Madrid. Nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta abrimos la mesa de análisis político. Son las 8:17 jóvenes minutos, momento en el que iniciamos esta andadura compitiendo con el fútbol y con el gol que le ha metido Morata a Japón, el primero de España. Nuestros invitados hoy, don David Gómez. ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, pues muy bien. Usted, pues como primaveral. Vengo de Ávila, no tengo frío. Sí, en Madrid usted está como en verano, ¿no? Yo estoy como en casa. Claro, no hay como que quiere. Don Roberto Hernández Granda, periodista y presidente del Club de los Viernes. Buenas tardes. Estamos? Bien, bien, bien. Usted, que es asturiano, me tiene luego que contar cómo es posible que haya en Asturias más jubilados que activos. Bueno, porque la mayoría de jóvenes cogemos el Pajares hacia abajo, el exilio, y allí solo quedan los de edad de estar ya mirando nubes. Por desgracia, es una comunidad económica y socialmente en deceso. ¿Cree usted que si hubiera otro tipo de gobierno en Asturias eso podría ser diferente? Hombre, se podría remediar. Estamos viendo cómo Andalucía consiguió de alguna manera sacar la cabeza del hoyo, pero ahí tenemos a Barbón, que más que socialista es casi podemita. Bueno, y van a tener, si no lo remedian los votantes, a Adriana Lastra, que eso es mucho más pesado. Sí, no entiendo por qué una tierra tan buena y tan bonita tiene esa desgracia. Pero bueno. Todavía lo entendemos menos los que no tenemos la suerte de ser allí, ¿verdad? Bueno, empezamos con las
cartas pirotécnicas. ¿Ha recibido usted alguna carta pirotécnica en los últimos 7 días? No, yo no, la verdad es que yo no. Pero vamos, me acaban de decir que también el presidente del gobierno se ha dedicado a recibir cartas pirotécnicas. Hace 7 días. Nos lo cuentan ahora. Las verdaderas cartas explosivas se las pone al presidente del gobierno Irene Montero, en realidad. Sí, no, desde luego, últimamente pero bueno, está la señora Irene de boca. ¿A qué os suena esto, no? Recuerda cierta campaña de balas que acabó que nunca más se supo. Absoluto, ¿no? Nunca más se supo cómo llegaron esas balas al Ministerio de Interior. Era un pobre loco en el Escorial. El de la navaja, que era una navaja así. Las balitas, que no quedó en nada. No, pero bueno, formaba parte de la campaña electoral. Y esto, pues claro, hay que tener todas las reticencias teniendo en cuenta los antecedentes que hay. Evidentemente, sí, hay que tener en cuenta una amenaza al presidente, evidentemente, tomarlo con seriedad, pero siempre entre paréntesis. Porque es Sánchez, es el PSOE y se acercan elecciones. No, pero chicos, desde que se inventaron las series estas del CNI, de no sé dónde, ya las cartas esas no se mandan escritas a mano. Es un poco contradictorio todo lo que estamos viendo. Las empezamos llamando cartas bomba. Y la verdad es que ayer nos asustamos ante lo sucedido en la embajada de Ucrania. Ahora ya parece que hay que llamarlas cartas pirotécnicas, porque el contenido en explosivo de las cartas que se han podido intervenir en la Embajada de Estados Unidos, en el Ejército del Aire, en el Ministerio de Defensa, en Moncloa, en la compañía que fabricaba lanzacohetes y que los mandaba desde Zaragoza a Ucrania, etcétera, vienen a demostrar que el contenido de esos explosivos, que alguien sabe manipular, porque, en fin, los que no sabemos, ¿cómo vamos a hacer que eso cuando se abra explote, como le pasó al pobre vigilante de la embajada ucraniana? Ahora, esto tiene bastante mala pinta. Sí, tiene bastante mala pinta. A ver, lo de Pedro Sánchez tiene pinta electoral, si se me permite, es decir, va calentando motores, ¿no? Porque al final no deja de ser estrategia, ya lo han hecho otra vez. Yo creo que si el presidente del gobierno recibe un paquete bomba, una carta bomba, pirotécnica o como quieran llamarla, si realmente es una amenaza real, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado toman las medidas que tienen que tomar con respecto a esto. Posiblemente nos enteraríamos de forma casi inmediata de lo sucedido, no 7 días después de lo que ha pasado. Es decir, yo creo que, bueno, es decir, a Moncloa tiene que llegar de todo, seguramente. Llegue de todo, y tienen unos sistemas extraordinarios. Es decir, el hecho de que llegue la carta bomba es porque no ha pasado los filtros. Es decir, tampoco en correos, que tampoco la mandan en correos, por correos. Sí, también, sí. Pero bueno, ¿qué quiere decir? Que es absurdo que, por ejemplo, con aquello de Pablo Iglesias de las balas famosas, pues no detectara nadie aquello, cuando efectivamente, joder, es que las empresas cárnicas cuando empaquetan tienen unos dispositivos que detectan si el paquete lleva metal o no lleva metal. Es decir, una cuestión absolutamente absurda. Sí, es difícil, es muy complicado. Pero ¿cómo administran la información? Quiero decir, si la recibió hace 7 días, lo van sacando según conveniencia. Claro. Es alucinante, hasta la amenaza del presidente. Pero ojo con eso, que hay que llegar hasta el fondo, porque es un elemento muy importante para todos, no solo para la policía, que también, para todos, el estar en guardia. No es lo mismo estar viendo pasar cartas por un aparato de no sé qué control de seguridad, sabiendo que ha llegado uno a Moncloa, que es ignorándolo. A lo mejor el pobre vigilante, al que le mando un fuerte abrazo de la Embajada de Ucrania, no hubiera resultado herido, aunque me dicen que las heridas son bastante leves. Por eso le llaman cartas pirotécnicas, ya porque le han bajado un poco el contenido al asunto. La verdadera pirotecnia está a punto de producirse en el Partido Socialista Obrero Español, porque ya son muchos de los que se la juegan en mayo, los que le dicen al gobierno, oiga, venga, ya está bien, nos está haciendo mucho daño todo esto de la ley del sí es sí, así es que hagan el favor de corregirla y de que no sigan saliendo todos los días, van saliendo y van saliendo y van saliendo agresores sexuales, violadores, hoy han salido 2, luego les voy a contar, pero vean el asunto político mollar, que es que desde el propio PSOE le dicen a Moncloa, arreglar este problema, no nos pongáis más problemas, que ya está la mochila bastante llena de piedras. El Partido Socialista estalla. Muy buenos días, señorías. Y pide a la Moncloa el cese de su apoyo a la ministra de Igualdad. Hoy Pablo Iglesias ha vuelto a salir en su defensa. La ministra ayer tenía toda la santa razón. Lo grave no es que el PP montara un Cristo en el Congreso, que eso lo hacen siempre, es otra vez la actitud de Meritxell Batet. Dice
que retiren del diario de sesiones la expresión cultura de la violación que se lleva usando desde hace 50 años y por organismos internacionales. Mientras Irene Montero insiste en que sus palabras a la oposición fueron adecuadas. La violencia política es una estrategia de la derecha y de la extrema derecha para tratar de destruir la vida y para tratar de condicionar con eso los avances democráticos, en concreto los avances feministas. La reacción de ayer de la ministra fue reprobada por casi la totalidad del Congreso, aun a pesar de que la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, no le castigara como se hace con Vox o el Partido Popular. Pero las consecuencias de la ley del solo sí es sí de la ministra están provocando divisiones. Sus socios de legislatura de Compromís han pedido que madure la ley. Si la ley, con todas las buenas intenciones del mundo, no ha servido para esto, si hay que rectificar alguna cosa, pues que se rectifique. Y varios diputados de Podemos, afines a Yolanda Díaz, evitan respaldar a su propia compañera de partido. La vicepresidenta segunda, sin embargo, tras ser el centro de la crítica del Partido Morado, ha salido en su defensa. La ministra de Igualdad se ha referido a un concepto académico que está reconocido por la ONU y también está reconocido por los organismos de igualdad de la Unión Europea. Muchos socialistas, que no solo sus varones, insisten en pedirle al Ejecutivo que haga rectificar a Irene Montero. Claro que las leyes salen del Consejo de Ministros, pero son responsabilidad distinguible del ministro o del ministra que las propone. Y advierte que la estrategia desplegada por la de Igualdad está generando malestar que pagarán de cara a un año electoral. Y ayer fue la propia ministra de Justicia, Pilar Llop, la que decía, bueno, hombre, a lo mejor pues habrá que darle un giro a esta ley, ¿no? Bueno, así que hay dos planos de actualidad, el grave insulto al Partido Popular y, por otro lado, la reforma que no llega. Antes de darles la palabra, déjenme precisar, porque visto que esto le molesta grandemente al gobierno entero, yo tengo el absoluto interés de cada día ir sumando y restando. La suma hoy de los que han obtenido beneficios de condenas que se han reducido es de 43 agresores sexuales y o violadores. Y la lista es más corta, de excarcelados es de 12. Hoy se incorporan a esa bonita lista de excarcelados dos que tienen expediente por violación, expediente penal. Uno es de la Audiencia de Alicante, que ordena excarcelar a un tipo después de haberle condenado a 6 años, una sentencia del 2010, pero que, claro, pues le tienen que aplicar los atenuantes que establece la ley del solo sí es sí. Y luego hay otro asunto calcado en la Audiencia de Pontevedra, donde han, pues ahí lo ven, han liberado a un condenado a 12 años por agresión sexual, como la ley ha llegado, pues le tiene que aplicar el beneficio de lo más favorable al reo, le debía quedar poco y pues también ha sido excarcelado. Fíjese, don Xavier, la gravedad de esta cuestión, ¿no? Es decir, el titular solo asusta 12 años de prisión sin llegar a cumplir la pena y sale gracias a la ayuda de la ministra de Igualdad. Es que esto es para reflexionarlo bien. Me gusta el dato que da, porque nadie da ese dato. El dato que está dando... Yo cada día. Nadie da ese dato. Es decir, y es que no solo son los que salen de prisión, sino aquellos que ven rebajadas sus condenas, que esto no lo vemos. Es decir, entiendes bien que me gusta el dato, no me gusta nada, pero que quiero que los datos se conozcan. Es decir, o sea, la gravedad es tal que no solo salen gente de prisión, sino que hay mucha gente que no conoceremos, que ha visto rebajadas sus penas y que no abre titulares. Y me alegra que esta casa te voy a hacer lo ponga en énfasis, ¿no? Una revelación en secreto, ahora que no nos ve nadie. Me han contado que cada vez que pone este programa Irene Montero en Galapagar, baja las escaleras como la niña de Carrie, ¿sabes? Se pone como una moto. Como y luego me gustaría analizar la siguiente cuestión de la cuestión académica, ¿no? Dice la vicepresidenta que lo que ha dicho Irene Montero en el Congreso es una cuestión académica, pero no te lo pierdas, que el que fuera su marido o pareja o lo que quiera ser, dice que tiene toda la razón porque los organismos internacionales así lo dicen, pero esta gente... ¿Qué tomadura de pelo es esto? Es decir, ¿de dónde se han caído? Es decir, están todo el día con los organismos internacionales, le ponen en la boca a los organismos internacionales aquellas cosas que no tienen ningún tipo de sentido. Es decir, no creo que ningún organismo internacional haya dicho que el PP practica la cultura de la violación. Es absurdo. No, vamos a ver, y además, ¿se acuerdan de la ONU
cuando les da la gana. Claro, no, la ONU, Claro, la ONU tiene escrito durante no sé cuántos los años que el Sáhara Occidental debe ser autodeterminado, ¿no? Y que la potencia que tiene la responsabilidad de eso, en cualquier caso, es España, ¿no? Una decisión unilateral de Pedro Sánchez. Ya, pues por eso digo que ahí nos acordaron estos... Utiliza eso de término académico. Yo pienso que la oposición debería pedir la inhabilitación de Irene Montero, para ver si está capacitada para llevar un ministerio con 500 millones de euros de presupuesto y tan ideologizado. Y es que además, si te libras de Irene Montero, te libras una tagada también de toda su corte de la banda de la tarta. Y de la patulea, yo llamo la patulea. A Rodríguez Paz, a Isa Serra, todo eso se va fuera. Y es que además tienen un problema, escribía hoy Arcadio Espada, que es que tienen un patético intento de someter la realidad a la ideología. Claro, la realidad va por una parte, la ideología por otra. Cuando dice Irene Montero, no habrá ninguna reducción de pena, eso es propaganda machista. Y llega al Supremo, reducción de pena. O sea, y luego lo que dice de la cultura de la violación, esto fue porque el PP hizo algunas campañas que al final decirle a una mujer, recomendar a una hija, a una hermana, oye, ten cuidado por la noche, no te metas en este callejón oscuro, no vayas por otras zonas, o ten cuidado con tu copa. Eso no significa que estés echándole la culpa o responsabilizándola de alguna posible violación. Claro que el responsable es el violador, pero es tener una simple precaución. Lo que no tiene ningún sentido es que esta señora, o Rufián, que monta sus números rufianescos, y Irene Montero llama fascistas, ultraderecha, fascistas la cultura de la violación, y todo eso bien. Y cuando alguien dice que Bildu son filoterroristas, que es bastante benévolo el término, porque son terroristas a secas, sobre brazos. Expulsamos a una diputada. Claro. Lo del filo es solo atribuible a la buena cuna de doña Patricia Rueda, que es educadísima, aquí la hemos tenido muchas veces, y les llama filoetarras por no llamarle terroristas, que a lo mejor sería en muchos casos de los que están ahí cobrando como responsables de Bildu en el Congreso, pues tienen un pasado. ¿Usted recuerda cuando se suicidó en la cárcel un etarra? ¿A quién le dio el pésame? A Bildu. ¿Por qué? Los otros dijeron que gracias. Claro, y le dio las gracias por darnos el pésame. Vamos a ver, esta señora que ejerce de portavoz del grupo Bildu ha leído comunicados de ETA en el hemiciclo. Entonces, ¿cuál es el problema en llamarla filoetarra? Bueno, esto creo que está superado. De todas maneras, sí, es verdad, el choque entre lo que uno cree que es la realidad y la realidad que es la que es y que está por encima de cualquier mortal, pues produce un estado de confusión, un estado de rabia, un estado, bueno, lo que en el viejo idioma castellano se llama de disforia. Hemos hablado de la disforia de sexo, ¿verdad? Pero no, la disforia es esto, el estado de cerrazón mental en el que uno entra en crisis por confusión, por rabia, y que, bueno, pues como resulta que la realidad es muy tozuda, pues van a salir siendo reducidas las sentencias, las condenas, y van a seguir saliendo excarcelados, lamentablemente, algo que podría haber evitado. Esto es lo que produce la disforia. Que alguien feminista, fanática, radical, etcétera, etcétera, vea que con su ley están saliendo estos a la calle, eso tiene que ser psicológicamente un trago. Sí, hasta el punto de que está haciendo una huida hacia adelante. O sea, lo que vimos otro día en el Congreso es un ataque de agresividad política, ¿cómo lo llaman? Violencia, ¿no? Violencia política. Bueno, una violencia política, pero que lo hace ella. ¿Pero por qué? Pues porque yo creo que está viendo que esto es una auténtica chapuza de envergadura galáctica, casi, y que lo único que sabe hacer es acusar y atacar. Y la disforia esta a la que yo me refería antes, cuando va acompañada de una arrogancia infinita, porque a cualquiera le puede pasar que, en fin, que un error, un error de cálculo, una cagada de dimensiones cósmicas, da igual, la rectificas, derogas esta ley, te lo piensas bien, vuelves a sacar otra, y este tema se nos habría olvidado a todos, a la velocidad que van las cosas y con la de cartas pirotécnicas que se mandan por ahí. Pero son expertos en desviar la atención. Aprovecharon el carro toscano para estar victimizándose por las radios y por las teles 4 o 5 días. Duró 24 horas. Pero hicieron hasta un acto, que fue la Fallarás y tal, para hacer con Irene, digamos, cerrar filas en torno a ella, el ramo de flores y demás. Y luego es verdad que el clima parlamentario no es bueno, clima vocinglero, bajuno, pero yo creo que el abucheo popular fue pertinente en ese sentido. Te están acusando de cultura de violación, por muy término académico que sea,
y la abuchearon con razón. Ella estaba así con esa cara que pone de pucheros, que no sabes si arranca o si no, que si acaso está emocionalmente estable. Es que no, Irene Montero es un enigma, realmente. Quiero decir, sabemos cómo es, poca cultura, muy fanatizada, porque el problema es ese, cuando es poca cultura, pero encima se une el dogma y la ideología fuertemente ideologizada de una ideología mal entendida, porque es un feminismo mal entendido, no ha entendido nada, pues claro, tenemos estas aberraciones. Respuesta del Partido Popular. Hoy se han concentrado en el Congreso, antes lo hemos estado viendo, pues los diputados y senadores del PP, han ido también los de Vox, les han dicho que no estaban invitados, que aquello era exclusivo y pues supongo que se habrán ido un poco decepcionados. En cualquier caso, está bien que haya cierta solidaridad cuando a uno arremeten contra uno. No la tuvo Patricia Rueda, pero bueno, da igual. Al final estos están condenados a entenderse. Lo que pasa es que yo no sé cuándo se dará cuenta Feijóo. La cuestión es que hoy decía Feijóo algo a propósito de cuál es la respuesta que da el Partido Popular a la señora ministra Irene Montero, la ministra de Igualdad. Es verdad, y esto ya lo conocíamos todos, cualquier abogado... uno bueno, mejor que uno malo, pero cualquier abogado le hubiera puesto aquí en el debate, es que claro, si es en el Congreso, su señoría Irene Montero y todos los demás están pues sobreprotegidos desde mi punto de vista, porque es la libertad de la tribuna, del hemiciclo, y ahí pues poco se puede llevar al juzgado. Pero bueno, dentro de esta obviedad, hoy decía Feijóo que están estudiando si es posible querellarse o no contra Montero por lo que dijo de la cultura de la violación. Miraremos si hay alguna posibilidad legal, aunque como usted sabe, las cuestiones proferidas en el ámbito de la Cámara tienen muchas garantías para un diputado o para un ministro. Bueno, pues eso es así. Han pasado ya 24 horas y yo esperaba un pronunciamiento con más energía. Yo creo que esto es un brindis al sol, es decir, es un brindis al sol. Sí. Es decir, estamos estudiando, es decir, no hay mucho que estudiar, es decir, no hay mucho que estudiar porque efectivamente las restricciones de la Cámara evitan este tipo de cuestiones jurídicas precisamente para que no se enzarcen. Desde mi punto de vista, demasiadas restricciones, es decir, deberían tener menos porque somos todos adultos, ¿no? Y el que está allí en el Congreso de los Diputados está representando a un conjunto de ciudadanos de su provincia o de su lugar de residencia y tiene que saber lo que decir en el hemiciclo. No todo vale. Es decir, en política no todo vale y no todo debe de valer. Es decir, y cada uno tiene que ser consecuente con lo que está diciendo y tiene que ser responsable de lo que está diciendo. Entonces, desgraciadamente, están sobreprotegidos, desde mi punto de vista, y que se amparan en esa sobreprotección para escuchar cientos de barbaridades que hemos escuchado en el Congreso de los Diputados. Esta es la última, pero hemos escuchado muchísimas. De todos modos, alguien con criterio en la mesa puede hacer mucho. Sí, a ver, es decir, yo lo que no entiendo es el doble rasero de la mesa, es decir, el doble rasero de que a una diputada de Vox la obligan a retirar algo que no se dirige contra nadie, sino que se dirige contra un grupo en concreto, pero no nadie de la Cámara, es decir, no está diciendo fulanito. Ayer la tuvimos le ahí señala. donde está usted sentado hoy, y la diputada Patricia Rueda contó, es que yo estaba hablando de Málaga. Claro. Y yo solamente dije que este gobierno prefiere, en lugar de ayudar a los indepes, a los filoetarras y al otro. Es una evidencia. Sí, claro, es una evidencia absoluta. Una retaíla que uno tiene bien aprendida, pero eso es una evidencia, no es... Pero si no vas a poder llamar a Bildu filoetarras, ¿qué vas a poder? Pero si cada vez que sale un etarra de la cárcel le hace unos homenajes, unos recibimientos, unos faustos, todo parece un desfile aquello de cuando Armstrong llegó a la Luna y luego volvió a la Tierra, ¿no? Pero sí que es cierto... De todas formas, lo que Irene Montero dice en la tribunal, lo dice también en los pasillos del Congreso. O sea, si quieren meterle algún tipo de... No tiene vergüenza ninguna. Claro, lo dice también en los pasillos del Congreso pero bueno, apuntaba una cosa interesante, que es que Feijóo se tendrá que dar cuenta alguna vez que si algún momento llega a gobernar, lo va a hacer con Vox. Es la única manera que tiene de poder llegar, yo creo, entenderse. Entonces, intenten remar todos en la misma dirección, sobre todo ante estos disparates. De hecho... Eso que ha salido en esta mesa hace un ratito de la violencia política y esas encerronas a los comentarios de los diputados y diputadas de Vox, es una estrategia. Y la estrategia es, bueno, pues vamos a erosionar al componente de la suma, en este caso a Vox, que es más fácil, que tiene menos... Luego han visto que no, que también se puede hacer con el PP, pero en cualquier caso vamos a pintar esto de
una gran violencia política, vamos a señalarlos con el dedito 4, 5, 6 veces y luego vamos a intentar, que es lo que llevan aquí desde hace mucho, intentar su ilegalización. Eso lo sabemos todos. Que no creo que lo consigan. Evidentemente que no creo que lo consigan, pero que están en eso, no me cabe la menor duda. No, por supuesto, lo que están es en criminalizar a los partidos de la oposición. La pregunta que yo hago aquí es, ¿quién es más sectario, quién es más fascista, si me lo permiten? Es decir, ¿el que recibe el insulto o el que ataca y señala? Es decir, que está señalando, es decir, precisamente algo que es injusto. Es decir, lo que están haciendo es criminalizar a los partidos, en este caso Partido Popular y Vox, y lo vimos con la diputada esta, es decir, no tiene ningún sentido expulsar a esa diputada en aplicación del reglamento de la Cámara, ninguno, y sin embargo vimos al día siguiente o a los 2 días como una ministra llamaba a todo Dios fascista, señalaba con el dedo. Y los jueces son unos machistas. Y los jueces son unos machistas, y en el caso de la presidenta del Congreso de los Diputados, ni siquiera la llama al orden, que tenía que haber dicho, oiga, señoría, retire usted lo que acaba de decir, es lo que tenía que haber dicho. Y no lo hace. Entonces lo hace luego después, parece ser, la llama la atención, pero oiga, en el momento, pero si lo vio todo el mundo, en el momento que se retuerce la bancada popular y empieza el abucheo, es que lo escuchamos todos. Tenía que haberlo hecho ella también, haberla percibido y haberla dicho, retírelo de forma inmediata y retírelo del libro de sesiones. Pero esto que parece un mero formalismo no lo es. Es decir, es disciplina entre los parlamentarios. Además, es que si alguien ha sufrido violencia política y física, ha sido Vox en todos los actos de campaña que ha tenido, y cada vez que monta un tenderete, y el resto de partidos constitucionalistas y asociaciones, cada vez que van a comunidades autónomas donde gobiernan los socios de Sánchez, tienen muchísimos problemas y tienen que salir escoltados, pedradas, insultos. Si nos vamos a violencia política, tenemos un ejemplo, al menos yo creo que lo es, que es Cristina Cifuentes. Es decir, cómo la persiguieron, entre otros, ¿no? Begoña Villacís. Oiga, ¿eso qué es? Los insultos que recibe Ayuso constantemente también. Es decir, yo creo que sí, ¿no? Es decir, vamos, lo otro es un cuento de Disney. Es decir, eso sí es violencia política. Verte acorralado por una serie de energúmenos que te están poco menos que agrediendo, ¿no? Es decir, y escupiendo en la cara. Entonces, oiga, es decir, y algunos de los que están hoy en el Congreso participaron en Rodea al Congreso, donde algunos diputados tuvieron que salir escoltados y por la puerta de atrás, porque hubo lanzamiento de objetos y de todo. Entre ellos estaba Rejón ahí en lo de Rodea al Congreso. Claro, es que mira, si cogemos frases del erudito Pablo Iglesias, diría, no, mire, es que esto es violencia política, pero si lo hacemos nosotros es jarabe democrático. Es jarabe democrático. Es dulce, oiga, es dulce, se merece. Y eso pasa en un país que está desmoronándose, donde no hay fiscalía. Exacto. La fiscalía es... ¿Quién manda en fiscalía? Pues eso. Recuerdo, creo que fue en Bermeo, donde a una diputada de Vox, Rocío de Mer, le arrojaron una pedrada y le abrieron la ceja. Y ella, pues, o alguien de Vox le hizo fotografías y las colgaron en internet. Y recuerdo a Echenique burlándose de esto y diciendo que eso era ketchup. Bueno, pues eso, en un país normal, pues eso tiene que ir a fiscalía y alguien deducir si de eso hay menosprecio a la víctima, si eso sí que es verdaderamente machista, obsceno. Eso propio de alguien que está enajenado en que lo suyo es jarabe democrático y lo de lo demás que no me llamen nada, porque entonces resulta que son unos fascistas. Claro. Y cuando las protestas por la sentencia de Pablo Hasél, que en el centro de Madrid hubo disturbios, saquearon comercios, rompieron escaparates y demás, Echenique dijo que muy bien, que él apoyaba a los antifascistas que están protestando por aquello. Oye, pues están rompiendo el comercio a personas, comerciantes, empresarios que tienen ahí su tienda. ¿Qué está usted diciendo? Y Rocío de Mer también. Sugerir que es que banalizar, quitarle importancia, reírse, porque sí, cuando lo recibe... Eso es muy serio. Muy claro que es serio, pero es que Echenique es incitación al odio constantemente. Sí, pero... El Twitter de Echenique... Y la doctrina de San Pablo Iglesias es exactamente igual. Sí. Es decir, para colocar a su mujer de ministra no es lo mismo que colocar a la mujer de Aznar. Oiga, Pérez, es decir, que vaya usted un poco a paseo. Y que siempre si usamos el mismo criterio para la mujer de Aznar, también usamos el mismo criterio para su mujer, que está bien colocadita de ministra, ¿no? Mientras que usted está en la sopa boba. Entonces, oiga, es decir, vamos a ser coherentes, pero claro, si lo hacen ellos, está bien hecho. Si lo hacen los demás, entonces no está bien hecho. Es la doble moral, la hipocresía, el fariseísmo.
Y no solamente colocar a su pareja de ministra, defenestrar a otra en favor de esta nueva. O sea, sus amoríos de alguna manera influyen también en la política. La Tania Sánchez la mandó al gallinero tras una columna, otras suben o bajan. Yo creo que Bestringe también es secretaria de Estado de alguna historia que le consiguieron poner por ahí. Sí, así es. Bueno, las favoritas. Por cierto, vamos a ver una cosa. Esto de Juan Carlos Campo, exministro de Justicia, que quieren a toda costa meterle en el Constitucional. ¿Por qué? Porque viene la revisión de los indultos y es clave que el que realizó los informes incida en que no los vayan a declarar inconstitucionales. Pero esto nos lleva a una reflexión. Todos los que fueron defenestrados y recolocados por Pedro Sánchez, vamos a verlo, no tiene desperdicio. Juan Carlos Campo, ministro de Justicia, juez de carrera, por lo menos juez de carrera, ¿verdad? Que ahora parece que va a ir al Constitucional, lo que no sabemos es cuándo, ni con quién. Pero irá. Irá. Sigamos. Carmen Montón, de esta se acuerdan muy pocos, pero fue fugaz ministra de Sanidad. ¿Dónde está esta mujer? En la Organización de Estados Americanos. Todos pasan por el filtro y todos consiguen puestos. Vamos con Isabel Celá. Destrozó la educación en España y fue premiada con la embajada ante el Vaticano, la más antigua del mundo, por cierto, una maravilla. Sí, está ahí encantada de la vida. Está encantada ahí de haberse conocido. Último caso vergonzante, Magdalena Valerio. Se trataba de copar el Consejo de Estado y esta fue la elegida. Había sido ministra con Pedro Sánchez de Trabajo. José Manuel Rodríguez Uribes, fue ministro de Cultura, muchos ni se enteraron de que fue ministro de Cultura, y ha terminado en la UNESCO, no te lo pierdas. Y a la última, no quiero extenderme demasiado, Dolores Delgado. Lola Delgado, muy amiga de Garzón, muy amiga. Fue ministra de Justicia y saltó del banco de diputada del PSOE a ser ministra de Justicia. Y sin barbecho, como dicen los agricultores, luego pasó a ser fiscal general del Estado. Nada más y nada menos, Nada más y nada menos. Paños calientes. Venga, ya está. Bueno, es que el PSOE es una impresionante agencia de colocación, también para todos los que pasaron por ahí, sabe pagar los favores, eso sí, como la mafia. Pero una de las formas de acabar con el Estado de Derecho o de ir minando la democracia es copar las instituciones también. Es decir, que la separación de poderes, haya poca separación entre uno y otro. O sea, hacer posible, si puede controlar a la justicia, al Tribunal Constitucional y de alguna manera también... Se vive más cómodo. También al llamado cuarto poder, también tenerlo un poco así apretadas las tuercas y subvencionado, pues eso te garantiza una serie de impunidad gubernamental, que es lo que busca Pedro Sánchez. Lógicamente. Bueno, acordaros entre otras, de Leire Pajín, que andará por ahí todavía dando ruletas por el mundo, ¿no? Viviana ha ido. No se olvide tenemos Pero entonces esto estaba claro. Se trataba de que si tú eres la hija del líder del clan de Alicante, del PSOE, o la hija del de Alcalá de los Gazules en Cádiz, pues entonces ahí vamos y te colgo. Hombre, faltaría más. Ahora ya es más confuso. Las órdenes de pago que da Sánchez no tienen que ver con el peso específico de alguien dentro de su organización, sino de los servicios que ha prestado a César. Efectivamente, esos servicios prestados. Fíjate, el asunto del que fuera exministro que va al Constitucional es sorprendente, porque no estaríamos hablando en otras épocas de quién va al Constitucional, porque a la gente nos interesaba bastante poco, bastante nada, qué magistrado era el que ocupaba el sillón A, B, C o el que fuese del Tribunal Constitucional. Lo que ocurre es que ahora hay tal impunidad política en este momento que les da igual que la gente sepa que un exministro va a ocupar un cargo de esa relevancia, por muy juez que sea, que no voy a valorar su trayectoria de la judicatura, pero no deja de haber sido ministro del gobierno. Entonces, antes, para ese tipo de cargos, dice la ley que tienen que ser juristas de reconocido prestigio, que la definición no es exacta, porque no existe una definición de un jurista de reconocido prestigio, pero bueno, ¿qué solía ser? Catedráticos, gente de universidad, magistrados en ejercicio, constitucionalistas, este campo no lo es. Gente especializada en esto, que sí, que tenían su color político, ¿no? ¿Por qué no? Todo el mundo tiene su color político, pero bueno, no habían ocupado un cargo relevante o habían tenido un cargo relevante dentro de la política. Hemos pasado de eso, que es lo sano, desde mi punto de vista, a
sin ningún tipo de ocultación, sacar a una ministra de Justicia y ponerla de fiscal. Porque en España hemos visto fiscales de todos los colores políticos, pero ¿de dónde venían? De la carrera de fiscales, venían fiscales que venían de su carrera, que muchos de ellos ni conocíamos de dónde venían. Pero hemos pasado de eso a colocar a los amiguetes. ¿Para qué? Para tener controlado lo que has llamado cuarto poder, ¿no? Sí. El cuarto poder, la gente que rodea al gobierno o ciertas instituciones medios de comunicación. Pero yo creo que hay una sensación de impunidad, porque han ido apretando un poco cada vez más como a la rana a la que tienen que hervir a fuego lento, porque dos estados de alarma anticonstitucionales. Ven que más o menos la cosa sigue adelante. Derogación del delito de sedición, malversación, los indultos a Griñán, también a secuestradoras, infancia libre y demás, y ven que más o menos la cosa sigue hacia adelante, y dicen, bueno, pues ya nosotros, ¿para qué nos vamos a esconder? Vamos a hacerlo y con las el cartas boca arriba. Constitucional, no nos engañemos, es el que ha puesto las pocas chinas que le aprietan en el zapato a Pedro Sánchez, y por eso es clave. Bueno, cambiemos de asunto. Pongamos que hablo de Marlaska. Marlaska lo tiene no tan mal como Irene Montero, porque se sabrá mover, y seguro que el Ministerio del Interior permite que el titular, si es listo, tenga información relevante sobre los teléfonos del presidente, sobre algunas actuaciones, algunos viajes, algunas cosas que hay por ahí, ¿no? Bueno, pero lo tiene muy negro, porque la primera remodelación se lo tienen que calzar. ¿Por qué? Bueno, pues que, miren, en el día de hoy, Amnistía Internacional, vamos a hacer un nuevo informe porque esto no tiene buena pinta, la actuación de España en lo de la valla de Melilla con 20 y tantos muertos, 23 creo que eran. Bien, ayer la Unión de Fiscales dice que tiene que dimitir porque ha mentido, que es lo que decía Esteban González Pons ayer o anteayer. Bueno, y lo último, la Fiscalía, a pesar de ya saben de quién es la Fiscalía y de los audios. Y lo que, mira, voy a aprovechar las palabras de don Roberto, del Cuarto Poder. Lo que cambia todo es que El País le dedique una portada poniéndolo de mentiroso, porque El País participa de uno de estos pool periodísticos que se llama Lighthouse Report. Y claro, pues le dan una bofetada a Marlaska que El País asumió y llevó a su portada. Ahí es cuando ya pueden ustedes firmar casi la defunción Creo que también política. Ha salido, no para darle leña, pero sí para clarificar hasta el Instituto Geográfico, corregirme si me equivoco, creo que ha salido para decir que el territorio era territorio español, es decir, que tiene narices, y mientras que el ministro decía que no. Vamos a ver quién aprieta el zapato a Marlaska. El calvario de Marlaska por lo sucedido en la valla de Melilla continúa. Tras sus declaraciones en el Congreso, sigue perdiendo la confianza de políticos e instituciones. El único que confirma la versión del ministro es la Guardia Civil. Desde Justicia aseguran que no hubo muertos en suelo español y que se auxilió a los inmigrantes. El ministro no miente cuando asegura que las devoluciones en caliente fueron legales. Lo cierto es que el ministro del Interior se niega a llamar así a las devoluciones en caliente. Solo las llama rechazos en frontera. Tras las imágenes de Lighthouse Reports, se cuestiona si murió algún inmigrante en suelo español y se centran en las devoluciones en caliente. La Unión Progresista de Fiscales pide la dimisión de Marlaska. En un comunicado critican que el ministro echó balones fuera, culpando siempre a las autoridades marroquíes, y creen que no se respetó la normativa internacional de derechos humanos en la devolución del cadáver. La fiscal también investiga a la Guardia Civil. Ha escuchado los audios de las conversaciones entre los agentes aquel día y ahora analiza si constituyen un elemento clave para la investigación. En las imágenes cedidas por el Ministerio del Interior se observa cómo el helicóptero se alejó del punto donde se apilaron los cuerpos de los fallecidos. Según fuentes cercanas, el helicóptero se centró en un segundo punto, fuera del puesto fronterizo, donde las autoridades españolas organizaron la devolución en caliente de cientos de inmigrantes. Por lo tanto, ahora nos preguntamos, ¿qué órdenes dio el ministro del Interior aquel 24 de junio? O sea, que da la sensación que le quedan 2 telediarios. Bueno, él resiste. O sea, aquí los ministros yo creo que han cogido el manual ese de resistencia de Pedro Sánchez y hacen exactamente lo mismo, resisten, ¿no? Resisten ahí como gato panza arriba, defendiéndose de lo indefendible, ¿no? Yo creo que, ojalá me confunda, pero creo que aquí no dimite nadie se va a ir a la calle, vamos. Ya, bueno, pero llegará la remodelación y no estarán entre los elegidos. Es verdad que cuando El País te señala, te puedes dar por sentenciado, es el beso de Michael a Alfredo, o sea, pero porque es el BOE prácticamente, es el órgano de propaganda
propaganda del gobierno, el órgano oficial, pero sí, a ver, espero que el ministro Marlaska, espero no, es uno de los que sabe también nadar y guardar la ropa, es el ministro de Interior, es el jefe de la policía, de la Guardia Civil, tendrá cositas ahí, los acuerdos con Bildu, el móvil de Pedro Sánchez, a lo mejor tienen unas ahí en la manga para salvaguardar su puesto. Lo va a tener que usar pronto. No tenemos tiempo para más. España derrota a Japón por 1-0. Muchas gracias por estar aquí hoy, que es día de fútbol y hay que agradecérselo doblemente. A ustedes se lo agradezco de otra manera, invitándolos a ver a continuación el día en 30 minutos. Día en 30 minutos. Hemos llegado al punto en el que hasta el Partido Socialista Obrero Español se harta de que el presidente Sánchez, el omnipotenciario Sánchez, siga sosteniendo la arrogancia, la tozudez de la ministra de Igualdad, Irene Montero. Los que en mayo se la juegan exigen a Pedro Sánchez que rectifique la famosa ley. Sus razones son obvias: el goteo de rebajas de penas y de excarcelaciones que amenazan convertirse en una cruz demasiado pesada para llegar al momento electoral. Llevamos 43 rebajas de pena y 12 excarcelaciones. Además, lógicamente, están las salidas de tono de la ministra llamando no sé qué cosas al Partido Popular, fascistas al conjunto, a media Cámara y antes machistas a los jueces. Actitudes que en lógica debieran invalidar a la ministra de Igualdad como candidata de Unidas Podemos para ser alternativa a Yolanda Díaz. Marina Álvarez. ¿Qué tal? Buenas noches. Las alarmas saltaron en el PSOE al conocerse este martes la postura del Supremo con el caso Arandina. Altos cargos del partido y varones socialistas urgen a Sánchez a corregir ya la ley Montero para cerrar ese goteo de rebajas que se van conociendo día a día. Ya son 43. La ministra de Igualdad causa cada día más rechazo dentro de Ferraz. La salida de tono contra el PP de ayer en el Congreso ha colmado la paciencia de más de uno. El Partido Socialista estalla. Muy buenos días, señorías. Y pide a la Moncloa el cese de su apoyo a la ministra de Igualdad. Hoy Pablo Iglesias ha vuelto a salir en su defensa. La ministra ayer tenía toda la santa razón. Lo grave no es que el PP montara un Cristo en el Congreso, que eso lo hacen siempre. Es otra vez la actitud de Meritxell Batet. Dice que retiren del diario de sesiones la expresión cultura de la violación que se lleva usando desde hace 50 años y por organismos internacionales. Mientras Irene Montero insiste en que sus palabras a la oposición fueron adecuadas. La violencia política es una estrategia de la derecha y de la extrema derecha para tratar de destruir la vida y para tratar de condicionar con eso los avances democráticos, en concreto los avances feministas. La reacción de ayer de la ministra fue reprobada por casi la totalidad del Congreso, aun a pesar de que la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, no le castigara como se hace con Vox o el Partido Popular. Pero las consecuencias de la ley del solo sí es sí de la ministra están provocando divisiones. Sus socios de legislatura de Compromís han pedido que madure la ley. Si la ley, con todas las buenas intenciones del mundo, no ha servido para esto, si hay que rectificar alguna cosa, pues que se rectifique. Y varios diputados de Podemos, afines a Yolanda Díaz, evitan respaldar a su propia compañera de partido. La vicepresidenta segunda, sin embargo, tras ser el centro de la crítica del Partido Morado, ha salido en su defensa. La ministra de Igualdad se ha referido a un concepto académico que está reconocido por la ONU y también está reconocido por los organismos de igualdad de la Unión Europea. Muchos socialistas, que no solo sus varones, insisten en pedirle al Ejecutivo que haga rectificar a Irene Montero. Claro que las leyes salen del Consejo de Ministros, pero son responsabilidad distinguible del ministro o del ministra que las propone. Y advierte que la estrategia desplegada por la de Igualdad está generando malestar que pagarán de cara a un año electoral. En las últimas horas, 2 violadores que han salido por decisión de las audiencias provinciales de 2 lugares de España. Alicante es el primero de ellos. En Alicante lo que se ha producido es un excarcelamiento de un preso condenado por violación y que fue condenado a 6 años, pero la aplicación de la ley Montero rebaja eso y por lo tanto le han excarcelado. El otro caso es en Pontevedra, en Galicia, donde, pues como van a ver ustedes, alguien condenado a 12 años por agresión sexual sale a la calle porque los beneficios de la ley pues son mayores que lo que le quedaba de cumplir condena. Si es que 2 más que añadir a la lista de los excarcelados, que es ya de 12 y de 43 los que han obtenido una rebaja de su condena.
Y diputados y senadores del PP se han concentrado esta mañana en el Congreso para exigir la dimisión de Montero y la rectificación de la ley del solo sí es sí. La protesta se produce justo un día después de que la ministra les acusara en el Congreso de alentar la cultura de la violación. Los diputados de Vox, Iván Espinosa y Carla Toscano, se han sumado también a la convocatoria. Lo vivido ayer en el Congreso de los Diputados ha sido uno de los episodios más vergonzosos de la democracia, y es que la actual ministra de Igualdad, Irene Montero, acusó al Partido Popular de promover la cultura de la violación. Con esto y con la polémica de la ley del solo sí es sí, que continúan rebajando penas a abusadores sexuales, el Partido Popular ha hecho una protesta en frente del Congreso de los Diputados, tanto los diputados del Congreso como del Senado. Cuca Gamarra ha exigido la dimisión inmediata o, en su caso, el cese de Irene Montero, y ha pedido a Pedro Sánchez que pida disculpas porque las víctimas se encuentran solas. Se puede rectificar, y es lo que le exigimos al Gobierno de España, es lo que le exigimos a su máximo responsable de la ley que se está aplicando y de la política que se desarrolla en nuestro país. Las víctimas de agresiones sexuales necesitan unos poderes públicos que las protejan, necesitan unos poderes públicos que no les den la espalda. Necesitan unos poderes públicos que legislen bien. Están tratando de tapar las verdades con insultos, subir el tono, subir el grado de los decibelios en los discursos no tapa los problemas. Los españoles saben perfectamente que hay ministros que mienten, que hay ministros que hacen chapuzas en las leyes y sobre todo que hay un presidente del gobierno que antes muerto que reconocer un error. Alberto Núñez Feijóo avanzaba hoy que el Partido Popular estudia si hay alguna posibilidad legal de querellarse contra la ministra de Igualdad, Irene Montero. Feijóo, eso sí, precisa que las palabras de los diputados en sede parlamentaria tienen muchas garantías que benefician al que ofende con ellas. Miraremos si hay alguna posibilidad legal, aunque, como usted sabe, las cuestiones proferidas en el ámbito de la Cámara tienen muchas garantías para un diputado o para un ministro. Y Vox ha dado al Gobierno de su propia medicina desde la tribuna del Congreso. La diputada Patricia de las Heras ha acusado a Sánchez de aliarse con defensores de violadores y ha sido reconvenida una vez más por la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet. No cederemos ante sus chantajes, como sí hacen ustedes con los de siempre. Comunistas, separatistas, golpistas, malversadores, pederastas, violadores y aquellos que defienden a los condenados por terrorismo, es decir, filoetarras. Les pido de nuevo que cada vez que suban a esta tribuna no suban a herir y a ofender, suban a defender sus posiciones políticas sin ofender y sin herir. Rebelión en Úbeda, Jaén. Resulta que un vídeo con violencia gratuita y artificial y con un entorno erótico es mostrado en actividades extraescolares a niños de 8 y 9 años, niños y niñas, por supuesto. Indignación entre los padres, sobre todo porque, además, esto es bien curioso, han sido los niños los que decían a los que daban esas clases de no se sabe qué, oiga, que nosotros somos menores, ¿qué es esto tan violento y estas cosas que nos enseñan aquí? Los padres están ofendidos, han hecho una carta, el ayuntamiento ha retirado el vídeo, pero lo bueno es que ustedes vean el vídeo y calibren esta especie de barbaridad perpetrada en Úbeda. No la hacía bien, por eso se fue de su vida, acumulando ya denuncias en comisaría. Se ve que ese día tenía el momento buscado, sacó del bolsillo su arma de policía recién retirado, apuntando sin miedo en el pecho, abriendo fuego sonaron disparos, ella cayendo hacia el suelo, viendo su vida y su sueño truncado. Piénsenlo bien, cuando una feminista radical es capaz de producir derechos sexuales de los menores o de definir lo errático del género con una ley trans que funciona como si fuera un interruptor, ahora soy hombre, ahora mujer. Todo eso revela un grado de fanatismo y también de vivir alejada de la realidad. Ese es el punto de partida. Cuando esa misma persona, de nombre Irene, genera una ley que que es infumable y que produce que los agresores sexuales y los violadores se vayan de rositas y salgan excarcelados, eso, por fuerza,
crea pues un estado de confusión y de rabia en la mente de la ministra que produce esa ley. Eso yo creo que es comprensible. Se suele reflejar en lo gestual y también en lo verbal. En nuestro viejo idioma, el español, a eso se le llama disforia. Eso explicaría episodios como llamar fascistas a un montón de diputados, llamar machistas a un montón de jueces, en fin, y si es necesario a Lucero del Alba, o cuando acusó al Partido Popular de fomentar la cultura de la violación. Actitudes con gestos violentos, con caras de enorme hostilidad, propias de energúmena, de energúmeno o de energúmene, no sé ya cómo debemos decirlo, pero a eso se añade la arrogancia añadida a la incapacidad para asumir la elemental responsabilidad de esa ley del solo sí es sí y presentar por una elemental cuestión de dignidad su dimisión del gobierno de Sánchez. Y el presidente del Gobierno, la ministra de Defensa, la Embajada de Estados Unidos, la base aérea de Torrejón y el Ejército del Aire han sido los últimos destinatarios que se han conocido de sobres con material explosivo. Estas misivas se suman a las ya recibidas ayer en la Embajada ucraniana y en una empresa armamentística de Zaragoza. Se trata de paquetes idénticos con artefactos de fabricación casera y enviados todos ellos desde España. Ya son 7 los sobres bomba que se han recibido en España en los últimos días. El primero en recibirlo fue el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado 24 de noviembre en el Palacio de la Moncloa. Aunque lo cierto es que no ha trascendido hasta ahora porque el Gobierno no lo notificó ni a la Fiscalía ni a la Audiencia Nacional. El primero del que tuvimos conocimiento fue el de la Embajada de Ucrania, que provocó un herido leve. Y a última hora de la tarde del miércoles se informó de otro incidente parecido en una empresa de armas en Zaragoza. Pero hoy han llegado otros 4 sobres más, a la base aérea de Torrejón de Ardoz, al Ministerio de Defensa, a la Embajada de Estados Unidos y al Ejército del Aire. Pero atención porque todos estos sobres tienen características muy similares. Son sobres pequeños de color marrón, llegan por correo ordinario, sin remitente y escritos a mano. Y lo más importante es que todos son de fabricación casera y con material pirotécnico en su interior. En todos los casos, la policía ha activado el protocolo antiterrorista y advierte que es muy probable que se detecten más cartas. Los primeros datos de la investigación apuntan a que los sobres son enviados desde el interior del país. Existe apariencia de que han sido remitidos desde el territorio nacional. Uno de los remitentes de estos sobres, el embajador ucraniano, apunta a Rusia como responsable de estos sobres. Sin embargo, la embajada rusa en España ha condenado explícitamente estos ataques. Unos sobres bomba que ya está investigando la Audiencia Nacional. Aunque hay una pregunta que nos hacemos todos. ¿Por qué Moncloa ha tardado una semana en comunicar esta amenaza recibida contra Pedro Sánchez? La ministra de Defensa se encuentra hoy precisamente en Odessa, Ucrania, donde se ha reunido con su homólogo ucraniano, coincidiendo con una nueva entrega de material armamentístico por parte de España. Sobre esa oleada de paquetes explosivos, Robles ha reiterado el apoyo sin reservas a Ucrania y el compromiso de nuestro país, de Bruselas y de la OTAN, frente a la agresión rusa. La soledad de Fernando Grande Marlaska va en aumento. Ayer la Unión de Fiscales le acusaba de faltar a la verdad respecto a los hechos de la valla de Melilla, ya lo saben. Amnistía Internacional ha dicho hoy que va a forzar un nuevo informe porque no está de acuerdo con la versión que da el Ministerio del Interior. Y es más, Fiscalía ha reclamado los audios de las conversaciones entre los agentes que custodiaban la valla. Así es que se enfrenta Marlaska a un escenario bastante oscuro. El calvario de Marlaska por lo sucedido en la valla de Melilla continúa. Tras sus declaraciones en el Congreso, sigue perdiendo la confianza de políticos e instituciones. El único que confirma la versión del ministro es la Guardia Civil. Desde Jucil aseguran que no hubo muertos en suelo español y que se auxilió a los inmigrantes. El ministro no miente cuando asegura que las devoluciones en caliente fueron legales. Lo cierto es que el ministro del Interior se niega a llamar así a las devoluciones en caliente. Solo las llama rechazos en frontera. Tras las imágenes de Lighthouse Reports, se cuestiona si murió algún inmigrante en suelo español y se centran en las devoluciones en caliente. La Unión Progresista de Fiscales pide la dimisión de Marlaska. En un comunicado critican que el ministro echó balones fuera, culpando siempre a las autoridades marroquíes, y creen que no se respetó la normativa internacional de derechos humanos en la devolución del cadáver. La fiscal también investiga a la Guardia Civil. Ha escuchado los audios de las conversaciones entre
entre los agentes aquel día, y ahora analiza si constituyen un elemento clave para la investigación. En las imágenes cedidas por el Ministerio del Interior se observa cómo el helicóptero se alejó del punto donde se apilaron los cuerpos de los fallecidos. Según fuentes cercanas, el helicóptero se centró en un segundo punto, fuera del puesto fronterizo, donde las autoridades españolas organizaron la devolución en caliente de cientos de inmigrantes. Por lo tanto, ahora nos preguntamos, ¿qué órdenes dio el ministro del Interior aquel 24 de junio? Y Sánchez ha despejado esta tarde el camino para tener aprobada la sedición antes de Navidades. El Congreso ha tumbado las 5 enmiendas alternativas presentadas por la oposición con amplia mayoría. La votación se ha producido con la mayor parte del Gobierno ausente. Apenas 3 ministros han llegado al final del debate y apenas un mes después de arrancar su tramitación express, Sánchez quiere liquidar este asunto cuanto antes y esparciarlo al máximo de las autonómicas y las generales. Entre la toma en consideración de la norma y la votación de las enmiendas de la totalidad esta tarde solo ha pasado una semana. ¿Qué tiene el exministro Juan Carlos Campo que interesa tanto a Moncloa llevarle al Tribunal Constitucional? Pues será que en el Tribunal Constitucional se van a manejar asuntos sobre los que él tiene mucha influencia o mucho conocimiento, pero la ley dice que tendría que tomar distancia de los asuntos que haya conocido en función al cargo que tuvo como ministro de Justicia. Vean y van a saber qué asuntos son esos. Aún no ha ocupado su puesto en el Tribunal Constitucional y la polémica sobre Juan Carlos Campo sigue estando en boca de todos por el asalto a la justicia por parte de Pedro Sánchez. Ya de por sí es polémico que un ministro del PSOE sea propuesto como nuevo miembro del órgano. Es todavía peor saber que tendrá que decidir sobre recursos a leyes que él mismo apoyó. Recursos que firman PP y Vox. El Partido Popular, por aquel entonces dirigido por Pablo Casado, atacó a la ley Celaá y expuso sus argumentos en contra de la ley educativa. Los problemas, como os decía, son unos problemas claramente de libertad, de unidad del sistema y de calidad del mismo. La libertad, que en nuestra opinión afecta claramente a la elección de centro educativo, incluido por supuesto la educación pública. Por su parte, el partido de Santiago Abascal presentó un escrito en contra de la ley de eutanasia, aprobada por el gobierno en 2021. Una ley que atenta contra los valores de la vida. Por supuesto, el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de eutanasia. Nosotros perseguimos la defensa de la vida y de la dignidad hasta el final. Juan Carlos Campo fue la persona que dio vía libre a los indultos del proceso. Se encargó de redactar los informes de los condenados. Además, está involucrado en algo muy reciente, el delito de sedición, porque fue él quien al frente del Ministerio de Justicia redactó la primera propuesta. Imaginamos que él no va a tomar parte en el fallo de estos recursos, se mantendrá a un lado, aunque con este gobierno y con estos candidatos nunca se sabe. No sería una sorpresa. Allá por el 2020, mismo año que fue elegido ministro de Justicia, Campo ya había alertado de la baja calidad de la ley del sí es sí. Cuando hace apenas 2 semanas estalló todo con esta norma, Campo no dijo nada. Ahora ya sabemos por qué. Rocío Monasterio, la jefa de Vox en Madrid, ha confirmado hoy que la formación de Abascal no apoyará los presupuestos de Isabel Díaz Ayuso. ¿Por qué? Porque dicen que ninguna de las condiciones que había puesto Vox se han cumplido para aprobar esos presupuestos. ¿Qué propuestas hacía Vox para que se aprobaran los presupuestos de Ayuso? La subida salarial a los médicos, la rebaja de impuestos que les parece escasa la practicada, la gratuidad de la formación profesional o la derogación de la ley trans. Son las principales causas que Vox exigía para dar el ok a los presupuestos. Nosotros presentamos unas propuestas al Gobierno y se nos ha respondido pues con unas propuestas que no son aceptables para Vox, que suponían y suponen pues una humillación a los votantes de Vox. No podemos apoyar un presupuesto en base a esas enmiendas y nosotros mañana tendremos que registrar nuestras enmiendas para que todos los madrileños las conozcan. Bueno, y prácticamente sin palabras se ha quedado hoy Rocío Monasterio tras el último anuncio de la presidenta madrileña. Ayuso derogará la autodeterminación de género que recoge la ley trans madrileña aprobada por Cifuentes en el año 2016. Este concepto, que ha sido el gran punto de discordia de la norma Montero, la norma a nivel nacional, llevaba siendo criticado por los de Vox durante toda la legislatura. Dijo usted que se confunde lo que eres con lo que quisieras ser.
Y cuando en la adolescencia muchas veces todo está mezclado. Absolutamente de acuerdo con usted. Entonces, si usted mantiene todo esto, si usted cree en todo esto, ¿por qué mantiene esta ley? La pregunta es si voy a eliminar el concepto de autodeterminación de género de la legislación vigente en la Comunidad de Madrid. La respuesta es sí. La traeremos al siguiente pleno para que sea derogada. El Gobierno se embolsará este año más de 3.000 millones de euros de sobrerecaudación solamente en el impuesto del IVA. Esa es una de las razones por las que Sánchez no quiere ni oír hablar de reducir el IVA de los productos alimentarios básicos. Y además esos 3.000 millones son a pesar de que hay un recorte del IVA que se percibe por los recibos eléctricos o por los recibos del gas. Todo tenía una explicación cuando el gobierno se negaba rotundamente en rebajar el IVA. Hasta el momento ya han recaudado casi 3.000 millones de euros más que el curso pasado. Han pasado de 72.500 millones de euros en 2021 a 75.345 millones en 2022. Recordemos cuando la oposición pedía al presidente rebajar el IVA de la luz y del gas al 5%. Podemos bajar el IVA al 4 o el 5% en la electricidad y en el gas. ¿A qué esperamos? ¿Por qué no lo hacemos? Y el gobierno respondía de esta manera. Afortunadamente no nos conformamos con medidas cosméticas ni con vaciar las arcas públicas. No fue hasta junio cuando el presidente del gobierno cedió a disgusto el bajarlo. A su vez, hasta el mes pasado, las empresas han abonado a la agencia tributaria casi 37.000 millones de euros, la segunda cifra más alta de la historia, solo superada por la recaudación excepcional del año 2007 en pleno pico de la burbuja. La única explicación a este gran ingreso tributario es por los grandes beneficios que están experimentando las empresas. Al fin y al cabo, la inflación hace que las corporaciones pongan márgenes más altos y, por ende, los ingresos sean mayores. A eso se le suma que los impuestos que pagan las grandes multinacionales, bancos y energéticas duplican a los del 2021. Pues bien, todo tenía un porqué, y ahora queda la duda. ¿A qué irán destinados esos casi 3.000 millones que el gobierno ha recaudado de más? Y la caída en el precio de la gasolina está llevando al Gobierno a reconsiderar la continuidad del descuento a los carburantes. Esta rebaja podría dejar de existir al terminar el año. Moncloa baraja ahora 3 escenarios: eliminar totalmente esa ayuda, continuar con ella hasta nuevo aviso o restringirla a ciertos colectivos, como sugirió la ministra Rivera hace unas semanas. Sea como sea, los transportistas urgen ya a tomar esa decisión que deberán aplicar a partir del próximo 1 de enero. Un experto internacional en seguridad ferroviaria ha declarado hoy en el juicio del Albia que se viene celebrando en Santiago y que todavía durará unos cuantos meses. Según este experto, el sistema de guiado de gestión de este convoy, el llamado ERTMS, que no estaba instalado, hubiera evitado el accidente, incluso queriendo, dice el técnico, el maquinista, no hubiera podido descarrilar el tren. Máxima expectación ante la comparecencia del exjefe de seguridad de la Agencia Ferroviaria Europea en el juicio del Albia. Christopher Carr, responsable del Departamento Ejecutivo de la ERA, ha asegurado ante el juez que Adif ni evaluó ni mitigó el riesgo de quitar el sistema RTMS. Creo que en este caso el riesgo de descarrilamiento no se percibió y no se mitigó. Además de cargar contra Adif, carga también contra Renfe. Asegura que ambos debían haber analizado el riesgo, ya que si el sistema de frenado RTMS no se aplicaba en la vía, había otras medidas que podían reducir el riesgo. Hay otras medidas que igual no son igual de efectivas que ETCS, pero que pueden reducir el riesgo a un nivel aceptable. Incluso ha reprochado la puesta en marcha de la línea al abogado del Estado. Si está en marcha la línea en 2011, en menos de 2 años, hay un accidente, uno de los peores de la historia. Interrogado también sobre si había servido con una mejor señalización, Christopher ha advertido que aunque hubiera señales adecuadas, se estaba dependiendo totalmente del maquinista. Puede ayudar a reforzar la seguridad, pero no ofrece el mismo nivel de protección que ofrecería un sistema de supervisión de velocidades a bordo.
Una declaración muy clave para las víctimas del accidente. Porque si no llega a ser por la Unión Europea, aquí pues lo que había era una falta de independencia total, testigos aleccionados y el informe que hizo el gobierno sobre el accidente pues dijo que el único responsable era el maquinista. Y menos mal que la ciudadanía pues nos queda Europa. Finalmente, el juicio, que se alargará durante más de 9 meses, depurará las responsabilidades de aquel accidente en la curva de Agrandeira que dejó 80 víctimas y 145 heridos. Bueno, hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente si deciden compartirla con nosotros. Y mañana les esperamos a las 8:30, no se olviden. Hasta mañana.